Bueno, amigos, hoy en Jugando Pelota Dura surge información que pudiese cambiar el rumbo del caso de la joven Gabriela Nicole Prats. De hecho, hoy se aplazó la vista preliminar contra una de las acusadas, Antonieshka. Tenemos información sobre ese particular. Fortaleza reacciona al desahogo en redes sociales de la primera dama de Bayamón y subsecretaria de Estado. Aseguran que ella continúa en su puesto y que no hay tal fricción. Lo analizamos con nuestro panel político. También llega Anabel directo al punto. Así que con esto y más comenzamos a jugar Pelota Dura. Te traje la trulla tuya, te traje la trulla tuya, con cariño y sabrosura. Y tengo a dos parranderos jugando pelota dura. Y tengo a dos parranderos jugando pelota dura. Te traigo la trulla tuya, te traigo la trulla. Bueno, amigas, de inmediato comenzamos a jugar Pelota Dura, pero antes le presento nuevamente a mi equipazo, sin Mari Fleming, Alex Delgado y Denis Pérez. Saludos a los tres. Saludos, Laisa. No me llegó el memo, no me llegó. No. De Que había que ponerse ese color. Ah, no, pues, sí. A mí tampoco. O sea, hay una cosa que se llama telepatía. Sí, excelente, gracias compañeros. Bueno, amigos, noches, a las compañeras, al Y la público audiencia, televidente. buenas noches. Buenas noches. claro que sí. Bueno, comenzamos. Y es que el Departamento de Recursos Naturales apuesta a la caza de especies exóticas. A la caza de especies exóticas para la venta de sus pieles y también de su carne. Esto para atacar, ¿verdad?, el problema de la propagación que se ha dado con este tipo de especies. Con nosotros varios invitados. Hay 4, pero les voy a presentar a 2. Waldemar Quiles, secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. También Ángela Atienza, teniente del Cuerpo de Vigilantes. Saludos a ambos por estar acá. Saludos, Gracias. ¿Qué tenemos aquí? Pues mira, tenemos un mono rhesus y tenemos la boa puertorriqueña, que por esta señorita que está aquí es que nosotros entramos en el asunto de erradicar o de por lo menos controlar la población de especies de serpientes exóticas. Compiten con ellas y le hacen daño a su ecosistema. Definitivamente. Se hace este anuncio, ¿verdad?, de estas compañías o empresas que se van a dedicar a la caza con fines de exportación de pieles y carnes. En junio se había aprobado la caza de serpientes, ahora se expande a otras especies. Sí, ciertamente habíamos considerado inicialmente hacer una contratación, pero después nos dimos cuenta que era mucho más sencillo y efectivo dar un permiso. Hay una empresa que nos va a pedir el permiso, estamos en ese trámite de adjudicarle el permiso y ellos se van a dedicar a contratar cazadores locales, que vamos a entrar, ¿verdad?, en esa certificación de esos cazadores, porque la certificación de caza existente no cubre la serpiente, y vamos a estar modificando esa certificación para que entonces se casen gallinas de palo, se casen serpientes, se casen caimanes, con miras a establecer una industria aquí donde se van a cazar los animales, se van a procesar las carnes y se van a procesar las pieles para exportación. O sea que de un problema creamos una industria. Pero esto no necesariamente da al problema inicial de la propagación, porque este tipo de especies se propaga rapidísimo. Quizás un control, pero no es que vamos a tener el fin de la propagación de este tipo de animales, de especies. Pues mira, la pitón reticulada, según los estudios que se habían hecho, ya estaba, ¿verdad?, siendo parte del ecosistema, pero con un ataque agresivo, ¿verdad?, de cacería, pudiéramos reducir los números grandemente y no tener los problemas que tenemos ahora, porque a mayor cantidad, más apariciones hay en áreas ¿verdad?, de residenciales, y eso es lo que estamos tratando de evitar. Esa era una de las preguntas que tenía, con qué cazar, porque yo puedo entender que lleven armas a Isla de Mona, desecheo, pero aquí vive gente, ¿sabes? En cualquier lugar puede haber una persona recreándose en el río, no sé, en una finca, trabajando. Eso hay que aclararlo, ¿verdad? Cuando tú vas a cazar una serpiente, pues no es lo mismo, tú no vas con un arma de fuego. Hay unos aditamentos que yo creo que el teniente Atienza puede, sí, esa es su área de expertise, yo creo que él podría explicarlo mejor. Porque en este caso no tan solo sería cazarla para animal muerto, sino sería capturarla para las personas que puedan comprarla para su carne y sus pieles, porque no se puede dañar también la piel. Eso sería parte de la industria. Pero para eso esas personas darían un adiestramiento de qué manera se pueden capturar o se pueden cazar, que no se dañe el animal y no se dañe su carne. Lo que pasa es que la reproducción de estos animales, como dice Laisa, que no se van a erradicar, pero tenemos la suerte todavía de que la pitón reticulada, que es lenta
un poco lenta en su reproducción porque es por huevos, es ovípara. Está en los pueblos de Comerío, Sidra, Aguas Buenas, Bayamón, Guaynabo, no en toda la isla, una población pequeña en Barceloneta, y la boa constrictor en el área oeste, pero ya se está expandiendo. Mientras más animales hay, tienen que buscar comida, se sigue expandiendo. La que está allá en el área oeste, ella pare los hijos vivos, la reproducción es más rápida todavía, porque las boas paren y las pitones ponen huevos. Por lo tanto, queremos atacarlo ahora, antes de que se sigan expandiendo por el resto de la... De hecho, en 5 meses, sobre 1000 especies Yo tuve en Cambalache hace mes y pico 407. Luego, antes nosotros podíamos exportarlas. La gente las quería, ya nadie las quiere. Esa es la realidad. Pero la llegada ilegal de estas especies, ¿cómo es que podemos sencillamente detenerla? Porque algo está pasando que no están tomando control. Por ejemplo, en el correo, que estén llegando por correo de día a otro. Eso, la realidad es que las especies, antes todo entraba por el aeropuerto y teníamos los controles porque tenemos gente y una oficina en el aeropuerto, pero todo se está mandando a buscar por las compañías de carga privada que llegan directo a tu casa. Pero y no hay tampoco, o sea, no hay unas restricciones que se le pueden poner en términos de las compañías estas privadas. No tenemos ese control nosotros, pero sería bueno que se evaluara la posibilidad. ¿Y a quién le corresponde hacer eso? No sé si sería, no sé si es la ¿Recursos naturales? Mira, ciertamente eso es algo, ¿verdad?, que incide, hay que tener un control mayor, ya pues escalaría un poquito por encima de nosotros porque ya estaría interfiriendo en el tráfico, el comercio interestatal, y habría que, ¿verdad?, trabajar algo que sea acorde con las leyes. O sea que aunque estamos haciendo esto que estamos haciendo ahora, sigue abierto en la entrada y salida de estas especies porque no hay una ley que controle la entrada de esto. Hay una ley, que es la nueva ley de vida silvestre, que nos está ayudando mucho, ¿verdad? Pero ciertamente siempre hay espacio para mejorar, Sidmarí, siempre hay espacio. Nunca vamos a estar en el 100% de capturar todos los animales. Estamos poniendo todo el esfuerzo en reducir esto, y de hecho quiero traer al tema que nosotros tenemos en contrato al doctor Puentes del recinto universitario de Mayagüez, que va a unirse a los esfuerzos estos de captura de los animales para esta nueva empresa, que nos va a estar ayudando con, ¿verdad?, con la parte científica de cómo se mueven estos animales, hacia dónde se van, cuál es el ecosistema que más les gusta a ellos, las temperaturas, la humedad, todo ese tipo de datos científicos. El recinto universitario de Mayagüez nos va a estar ayudando. Lo de la importación, eso todavía no han entrado en ese aspecto. No, esa parte todavía no la hemos trabajado. Esta cosita que nos mira así fijamente. Le dicen Waldi. ¿Le dicen Waldi? Eso fue lo que dijeron. ¿Por Waldemadre? No. Eso es un chiste malo de Alexandra. Yo dije. Pero yo la cojo bajando, no te preocupes. Ok, esta cosita que nos mira así fijamente, juguetonamente, pero es peligrosa, ¿qué es y cuál es la situación? Yo creo que el teniente Atienza... Ese es el mono rhesus. De los 3 especies de monos que están establecidos en Puerto Rico, el mono rhesus es el más parecido al ser humano. Genéticamente es 1,5 genes de diferencia. Habita, está en el Cayo Santiago, también en el área oeste, pero la gente se ha encargado de comprarlo y esparcirlo por la isla porque lo venden como mascota. Recientemente, en el área de Cambalache, en el centro de nosotros en Cambalache, tenemos los últimos que se han cogido en la placita de Santurce, en el condado, que la gente los viste para que los turistas se retraten con ellos. Se están incautando y se está procesando la gente. ¿Ese mono es un mono buena gente o es peligroso? No hay mono buena gente. No hay mono buena gente. Los monos se pueden acostumbrar a un dueño, puede ser relativamente manso con un dueño, pero no con otra persona. Y tenerlo es ilegal. Tenerlo es ilegal. Recientemente apareció en un residencial en Cataño, es parte de Guaynabo, Cataño, no estoy seguro, abandonado en un edificio, en una jaula. Obviamente era de alguien del residencial. Pero tenemos otra población de monos saimiri, que está al lado del vertedero en Toa Baja, y tenemos una población de monos patas, pero gracias a Dios bien controlada con un proyecto del departamento, que se han cogido sobre 6,000 monos. ¿Y cuánto puede costar eso fuera, ahí en la calle? Desde $400 hasta $2,000. ¿Y qué enfermedades transmiten? Los herpes, las hepatitis, una que es bien mortal para el ser humano se llama el herpes B o herpes simiae, que lo puede transmitir y la gente los coge, se retrata con ellos, y eso los van besan. a cazar para exportarlo también. Estos animales se capturan carne en o piel. No, estos no están incluidos en eso. Eso es para pero se retenerlo. exporta. Bueno, en Cambalache tenemos ahora mismo 16. Hacemos gestiones todo el tiempo tratando de aparecer un sitio que le dé una segunda oportunidad de vida, porque también la culpa no es del mono. ¿Cómo está ese centro, Atienza? ¿Cuántas especies hay en el centro y qué pasa con las especies que no logran salir? Bueno, se supone las culebras, por ejemplo, que son la mayor cantidad, si hay que eutanizarlas, se eutanizan después de cierto tiempo que no se pueden exportar. Los monos permanecen allí.
Los caimanes también, si hay que eutanizarlo por la cantidad, se hace. Pero gracias a Dios no tuvimos en la inspección del centro ningún señalamiento. Teníamos un monitoreo federal. Y gracias a Dios hoy concluyó sin violaciones. Excelentemente, con resultados excelentes. Hicimos el trabajo que teníamos que hacer y ya eso terminó. Veterinario ahora también. Bueno, pues esperemos que obviamente estas medidas que se están tomando pues afloren los resultados esperados y que se controle la entrada, porque imagínate, por un lado se está trabajando, ¿verdad?, para bajar la población de este tipo de especies, pero si siguen llegando por el correo, imagínate. Bueno, gracias a ambos por estar acá. Amigos, surge información nueva que pudiese cambiar el curso del caso que se lleva contra las acusadas del asesinato de Gabriela Nicole Prats. Sobre eso vamos a estar hablando más adelante. Pero antes, Kimberly, cuéntanos. Gracias, Laisa. De hecho, ya usted puede opinar qué de hecho está pensando sobre los permisos para cazar y vender pieles y carne de animales exóticos. Vote ya en nuestra encuesta. Claro, ya está con nosotros nuestro querido Jorge Colbert. Ayer hablamos del Senado y hoy le decimos la gestión de la Cámara de Representantes. Los representantes están alineados con sus necesidades. ¿Cuál realmente es la comparativa? Hoy lo vamos a estar discutiendo. Gracias por acompañarnos, querido Jorge. Y usted tiene un alquiler a corto plazo, prepárese porque tenemos información que podría cambiar las reglas del juego para los Airbnbs en la isla y venimos con todo eso justo aquí al volver. No se retire, estoy jugando pelota dura. Te traje la trulla tuya, te traje la trulla tuya, con cariño y sabrosura. Bueno, amigos, seguimos evaluando la sesión y la gestión legislativa. Jorge Colbert Toro nos dice más en Lo que no te dicen. Ayer pasamos juicio por algunos de los proyectos de las diferentes delegaciones, pero hoy vamos a hablar del Senado y de la Cámara, la comparativa de cómo les ha ido en el proceso legislativo en este primer año de esta administración. Se ha terminado la primera y la segunda sesión ordinaria y vamos a ver los números de las últimas 3 cuatrenios, obviamente el primer año de cada uno de los 3 cuatrenios que ha pasado en términos de productividad. Aquí está, ayer le habíamos dado proyecto del Senado de las sesiones conjuntas en los 3 cuatrenios, ahora está también todo lo de la Cámara de Representantes para que usted vea cuál ha sido el saldo para el 2017. Miren las cantidades de medidas que se aprobaron, 519 en total para el año 2017, el primer año de la administración de Ricardo Rosselló en esta gobierno compartido Pedro Pierluisi, legislatura popular, 398 medidas aprobadas, tanto proyectos del Senado, resoluciones conjuntas, proyectos de la Cámara y resoluciones conjuntas de la Cámara de Representantes. Pero miren el 2025, 657 medidas aprobadas en el Senado. Esto es en el Senado. ¿Qué quiere decir eso, señores? No hay duda que en este cuatrenio la productividad legislativa del Senado en este momento, según los números, sobrepasa por mucho los primeros años de los últimos 2 cuatrenios. En términos de nombramiento, muchos decían que Tomás Rivera Chat estaba poniéndole piedras en el camino. Vamos a ver qué dicen los números, si realmente era así o no ha sido así. En total, la gobernadora Jennifer González ha enviado 331 nombramientos al Senado de Puerto Rico. El Senado ha confirmado 281, que es el 85%. La gobernadora retiró 36 nombramientos, o el 11%. El Senado rechazó 9 nombramientos, el 3%, y hay 5 vencidos. En total, en términos de los nombramientos actuados por el Senado, 326 de 331 es un 98%, así que no hay excusa de decir que el Senado está aguantando nombramiento, porque aquí por lo menos 98% el Senado ha actuado sobre ese particular. Vamos también a lo que tiene que ver el Senado y la Cámara sobre estos son proyectos del Senado, resoluciones conjuntas, concurrentes de cada uno de los cuerpos legislativos. En total, tanto la Cámara como el Senado, 223 en la Cámara de Representantes y el Senado 300 medidas. Quiere decir que también en estas medidas el Senado superó a la Cámara. Algo pasa en la Cámara, pero el Senado, mire, le comió los dulces a la Cámara en el primer año indudablemente. Ahora bien, vamos a los proyectos más importantes y que ha tenido este análisis en los números. Primero, no hay duda, en mayor productividad en el Senado, las medidas atendidas en los últimos cuatrenios del primer año por mucho sobre las otras cuatrenios. Supera la Cámara en medidas aprobadas, 85% de los nombramientos aprobados y solamente 3% rechazados, así que en ese sentido el presidente del Senado sí ha atendido los nombramientos. Sobre las medidas más importantes, el Senado actuó sobre el informe climático, de cambio climático, la Cámara no actuó.
las medidas importantes de tercera edad, economía, presupuesto. El presupuesto se encamina a ser el primero balanceado si se mantiene dentro de los gastos aprobados. De hecho, la Junta de Supervisión Fiscal acaba de afirmar que este año, en el año 2025, oigan esto, por primera vez, no se han aprobado medidas sin fuentes de repago. Eso es importante porque entre el 2017 y el 2024 se aprobaron medidas por más de 30 billones sin fuentes de repago. Este es el primer año y el reconocimiento a ese sentido a los presidentes de los cuerpos y a la señora gobernadora de que se han mantenido dentro de la línea. Por supuesto, ahora faltan las medidas de reforma contributiva y de continuar este patrón sería el primero de los 4 presupuestos balanceados y consecutivos que no se logra, mire, desde que se aprobó la ley promesa en el 2016. La pregunta es, si está cuadrado el presupuesto, no se han identificado más fondos. Vamos con nuestros invitados, José Quiquito Meléndez, representante del PNP, y Ramón Torres, representante del Partido Popular Democrático. Gracias por estar aquí. Buenas noches al país. Buenas noches. ¿Qué pasa en la Cámara? Que comieron los dulces del Senado. Bueno, lo que pasa es que con calendarios con 4 o 5 medidas y que muchas se quedan sobre la mesa, pues tiene que pasar eso. Los calendarios que se llevaban allí eran con muy pocas medidas. El presidente del Senado pues no ha sido un estorbo para la gobernadora, como muchos han planteado. Su récord está ahí bastante claro. Una cosa es lo que los analistas dicen por ahí, se ponen a bochinchar, porque esto es un asunto de bochincheo, es la realidad. Hablan de que si aquel nombramiento, y hablan de cosas, de detalles, pero en el macro, cuando tú miras la cantidad de nombramientos que el Senado aprobó, evidentemente es pura politiquería de algunas personas que no comparten la posición del presidente del Senado. Ahora bien, uno de los temas importantes es que no ha habido un descuadre presupuestario hasta ahora. Esa es la parte más importante. Ahora la pregunta es entonces, si está cuadrado el presupuesto, no se han identificado nuevas fuentes de financiamiento, ¿de dónde van a pagar los PNP la reforma contributiva y los populares que presentaron una medida, el senador José Santiago, para quitarle fondos al Fondo General? ¿De dónde van a financiar estas medidas? Esa pregunta, una reforma contributiva responsable tiene que tocar por lo menos 600, 700 millones de dólares y el dinero no crece, el dinero solamente cambia de bolsillo. Así que yo creo que eso, no hay tiempo para hacerlo una extraordinaria, aunque quieran decir que sí lo podemos hacer, porque hay que tocar ingresos y hay que tocar de dónde sacarlo. Hay que ser responsable, como mencionaste, y no aprobar medidas que toquen el presupuesto y que saquen ese dinero, porque la realidad es que el presupuesto está cuadrado hoy, pero no sabemos si esos ingresos se van a dar al final del año fiscal. El director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto dice que van a ahorrar el 5%, pero es el año presupuestario fiscal próximo. Quiere decir que esos ahorros se estarán dando para final del 2027, básicamente la planilla del 2028. Quiere decir que si va a haber alguna reforma contributiva, utilizando el testimonio del director de la OGP, esto sería para la planilla del año electoral. Bueno, lo que sucede, lo que pasa es que es importante aclarar, estamos en el terreno de la absoluta especulación. ¿Por qué? Porque no hay un borrador de documentos, no hay un proyecto radicado. Esa parte es importante, no hay un documento radicado. El equipo de la gobernadora todavía no ha enviado a la Asamblea Legislativa. Pero es que no ha pasado. El Senado y la Cámara, los legisladores del PNP no tienen una propuesta. Bueno, ellos se han sentado varias veces sobre ese asunto y hay comunicación sobre eso. El Partido Popular está esperando que radiquen su proyecto de administración, y en eso estoy de acuerdo con Quito. Si no radican el proyecto de administración, no podemos revisarlo, y ciertamente esto está aguantado porque el Ejecutivo no ha radicado su proyecto. ¿Hay el dinero, los 600 millones para la reforma contributiva hoy, sí o no? La contestación es que sí lo hay. El problema es... ¿De dónde? Oye. ¿De dónde, Quiquito? ¿De qué árbol mágico? No es árbol mágico. La realidad del caso es que hay una sobretasa, por ejemplo, yo lo he dicho 1000 veces, yo presenté legislación para eso, para eliminar la sobretasa del IBU, lo que pasa es que no la aprobaron, pero la realidad del caso es que tú puedes hacer ajustes de un lado a otro dentro del presupuesto sin tener que... 600 millones de dólares. Oye, para poder hacer eso... Lo importante es tener voluntad, y hay que ver primeramente... Y hay que traer a la Junta a la mesa también, porque la Junta son los que tienen la última palabra, claro que nos guste o no nos guste, pero no podemos desde aquí... Para no legislar para grada. Pero desde aquí no podemos imponerle cosas a la gobernadora o al presidente del Senado, al presidente de la Cámara. 600 millones... Te lo va a contestar la gobernadora de Puerto Rico, el presidente del Senado y el presidente de la Cámara cuando sometan el proyecto. ¿Qué tiempo? Se nos fue noviembre, ya estamos encima de diciembre, pero son 20 días extraordinarios. Si ya los líderes legislativos de la Cámara dijeron que no va a atenderse ahora en extraordinario, se va a atender en enero. Pero eso no fue lo que la gobernadora dijo, que los iba a reunir y que ella iba a ser la adulta del grupo y que ella iba a ser la que iba a tener el resultado y que nos iba a radicar el proyecto. Ya usted sabe, la reforma contributiva está aguantada hasta el año que viene. Representante, usted ganó hoy, tuvo un triunfo en el tribunal, ¿de qué se trata?
corta. El caso que llevé en contra de la policía por no entregarme una información pública sobre la gobernadora Wanda Vázquez, la juez le dio 48 horas para que entregue la información y le dio 5 días por otro lado para que diga si esa información es confidencial o no es confidencial. Lo más importante es que determinó que nosotros los legisladores podemos solicitar información a través de la ley de transparencia. ¿Tiene que entregar esa información? Sí. Claro que sí, esa información pública. Yo no sé qué es lo que piensa alguna gente, pero la realidad del caso es que esto hay que entregarlo ya. Gracias a ambos por estar aquí. Paso con Laisa. Gracias, Jorge. Bueno, amigos, regresamos hablando de lo último en torno al caso del asesinato de la jovencita Gabriela Nicole Prats, así que no se retiren, antes pasamos con Kimberly. Margarita, mejor. No pedimos vuelta. Bueno, usted votó en la encuesta Claro. ¿Qué opina sobre los permisos para cazar y vender pieles y carnes de animales exóticos? Apunte, 75% opinó que están de acuerdo. Así que gracias a todos ustedes por participar. Se atrasa caso por el asesinato de Gabriela Nicole Prats. ¿Qué pasará con la vista preliminar, verdad?, contra Antonieshka? Todos los detalles los tenemos al volver. Pero escucha además esto, Fortaleza no se queda callada. Reacciones, presiones de la subsecretaria de Estado. Te traje la trulla tuya, te traje la trulla tuya, con cariño y sabrosura. A las 7 de la noche entramos a jugar pelota dura con el tema del asesinato de Gabriela Nicole Prats. Y es que el tribunal evaluó una solicitud para que una de las testigos en este caso pueda declarar bajo circuito cerrado. Margarita Ponte preparó el siguiente reportaje. En una balanza está la forma en que comparecería como testigo una menor de 15 años en el caso que se sigue contra Antonieshka Avilés Cabrera, imputada por la muerte de Gabriela Nicole Prats, ocurrida el pasado agosto en Ay Bonito. De manera preliminar se habla de una pelea en la que se utilizó un arma blanca contra la occisa, a la que apuñalaron en 8 ocasiones. La defensa de Antonieshka pidió más tiempo para examinar un informe de la Fiscalía sobre la mencionada testigo. Pero ¿cuál es el debate? Bueno, sobre la balanza está si el testimonio de la joven sería en la sala del tribunal o por circuito cerrado. ¿Qué quiere decir? Que el Departamento de Justicia permite que la menor declare desde una habitación separada, mientras fiscales y abogados realizan el interrogatorio en la sala del tribunal. Esta vista quedó pospuesta hasta el próximo 4 de diciembre. Bueno, eso es lo último que ha acontecido en torno a este caso, pero surge información que ha llegado a la producción de que hay una testigo importante en este caso que ya ha declarado, pero se niega a declarar en el caso particular de la joven acusada Antonieshka, hija de Elvia Cabrera, también acusada en este caso. Vamos a analizar todo esto con nuestro panel legal, compuesto por el licenciado Pedro Berríos, ex fiscal, la licenciada Sarielis Rosado, ex jueza, y el licenciado Francisco Reyes. Gracias por estar a los tres. Buenas noches. Buenas noches a todos. Saludos al panel. Bueno, ¿qué repercusiones pudiese tener, verdad, que una testigo en un caso se niegue con posiblemente una versión importante, ¿verdad?, de lo ocurrido, se niegue a testificar? Bueno, las reglas establecen que un testigo anunciado en el pliego de las denuncias, si no está disponible, se tiene que poner a la disposición de la defensa. Este es el derecho que tiene todo ciudadano de confrontar y carearse con los testigos en su contra. Si esta persona en este pleito, que todavía no ha habido una vista, en este caso porque declaró en la vista de la otra imputada, pues eso puede crear un problema si el fiscal depende de ese testigo para un elemento del delito, pudiera quedarse cojo en cuanto a ese delito. Pero el testigo puede decir, no quiero declarar. Si el fiscal entiende que lo necesita, puede solicitar auxilio del tribunal para que el tribunal emita orden y lo obligue a testificar. Pero aunque sea una persona inútil, perdón, hostil. Sería un testigo que no estaría cooperando realmente. Es que habría que ver cómo testifica. Hay un precedente. Hace un tiempo hubo un asesinato de Atillo donde una testigo se negó a declarar e inclusive se casó con el imputado y esa persona hizo tiempo de cárcel porque se negó a testificar y entiendo que estuvo más de 6 meses. Licenciada, ¿cómo ve el asunto? Eso es así. Realmente sería un testigo hostil. La pregunta sería si esa persona estaría sujeta a desacato. Pues la contestación es que sí, que el tribunal puede entender que está en curso en desacato por no testificar y por no cumplir con la orden que le están dando, pero
cuál va a ser la pena, hasta cuándo va a estar en la cárcel, porque esta persona no quiere cooperar, no quiere sencillamente hablar, no quiere testificar. Esa sería, ¿verdad?, la problemática. Y es complejo. De testigo pasa a ser como cómplice. Es complejo para el Ministerio Público, no hay duda. Tenemos que ver primero si esto es uno de los mismos testigos que testificó en la BP. Aparentemente, aparentemente o sea, eso le envía un mensaje de que no quiere testificar y que está ya obligado en el primer caso, que vimos que hubo ciertas dudas si fue primer grado o no. Si ese testigo estuvo allí y no está aquí, el mensaje que manda a la defensa es importante porque está diciendo yo estoy aquí pero fui obligado, yo no quiero estar. Así que en el caso de la menor no olvidemos que si ese testigo que fue acá y ahora no quiere venir acá, que ya aquí no vimos un caso muy sólido, esta menor puede devolverse al tribunal de menores porque no hay los elementos del primer grado. No olvidemos que si no se da el elemento del primer grado, vuelve al tribunal de menores, y si es un testigo esencial, yo voy a presumir, y es mi conclusión, de que Fiscalía lo anunció es porque lo necesitan para los elementos, porque tenían, no se olviden, eran como 17, 18 testigos para probar los elementos en una vista preliminar, y ya tienen a alguien que aparenta que no quiere estar. Hay que tener mucha cautela. Pero si ese testigo dio su testimonio en esa vista inicial y fue bajo juramento, ¿eso no se puede utilizar? Lo discutimos, el problema es que lo dio en el caso de la mamá, y el abogado de la menor no la ha podido interrogar ni contrainterrogar, así que para el caso de la menor no estuvo sujeta a un contrainterrogatorio, estuvo sujeta al contrainterrogatorio en el caso de la mamá, así que acá no, acá lo pierden como testigo y si no se prueban los elementos, vuelve el caso para la Pero menor. también se presentó una análisis psicológico y también que se hizo de la joven, porque supuestamente la persona de la que estamos hablando es una joven de 15 años, que era prima de la víctima y fue la que presenció todo eso. Al ser una menor que tiene 15 años, que obviamente emocionalmente puede estar afectada por todo lo que está pasando, no hay algún término legal que pueda... Para eso viene lo de la llamada vista de necesidad, pero recordemos que ella ya testificó en BP contra la madre y no fue el circuito cerrado, y ahora por primera vez está diciendo que puede sufrir un serio daño emocional al enfrentarse a Antonieshka, y eso pues ciertamente tiene que haber prueba pericial y no se toma livianamente, porque aquí los juicios, incluyendo las vistas preliminares, tienden a ser públicos y los imputados se tienen que cariar, tienen que encontrar, interrogar. Debajo de todo esto, la zapata de todo esto es, si vas a decir la verdad, para que me entiendan, dímelo en la cara, mirándome a los ojos. Es altamente probable que ese testigo lo hayan amenazado. Que todo eso habría que ver, porque la responsabilidad del gobierno, si esa es la alegación, pues tiene que investigarlo y traerle evidencia. Y darle protección. Las circunstancias, el gobierno tiene las herramientas y la obligación de investigar las motivaciones. Si ellos entienden que está bajo amenaza, tienen que buscar el remedio legal que esté disponible para esa situación. Yo creería que lo hubieran puesto en la moción pidiendo el circuito cerrado. Hubieran dicho, ha habido este tipo de acercamiento a nuestra... testigos. Lo que están diciendo es que sufre un daño emocional, y como dice la ex juez, si testificó en la primera y se expone al mismo tipo de preguntas, ¿por qué ahora se expone a un daño emocional cuando en la primera vista no lo pidió? O sea, son preguntas que la defensa va a explotar. Pero si son dos casos aparte, volviendo a como lo explicó ahorita. Los mismos hechos, las mismas alegaciones contra las mismas imputaciones, pero unas contra la mamá y otras contra la hija. Quizá la relación con Antonieshka es diferente. Bueno, pero podríamos igual decir, ante una adulta, ante un adulto, hay mayor intimidación que ante un par tuyo. Y evidentemente, esta testigo tiene 15 años, Antonieshka ahora tiene 18, pues son más contemporáneas que ella versus Elvia, que era una figura autoridad. A eso mismo viene la vista de necesidad. Tráeme evidencia suficiente para yo decir que tengo la necesidad de protegerla. Obviamente, como ya se dio la primera vista, es más cuesta arriba decir por qué aquí sí y aquí no. Bueno, porque trayendo lo que trajo, lo que planteó Alex, posiblemente hubo una amenaza en el proceso. Fiscalía tiene que presentarlo y tiene que decir, mira, recibimos un texto, recibimos una llamada, recibimos esto y está en peligro, le van a asignar seguridad, la van a escoltar al tribunal. Pero eso no significa que dentro del tribunal no se vea de frente cara a cara conmigo. Si no testifica, ¿se cae el caso?
Bueno, que ver el resto de la prueba, pero claro, sí existe un mecanismo legal que permite que se confisque el derecho cuando se logra establecer que el acusado es el que provoca que no esté disponible el testigo. El tribunal tiene discreción en la jurisprudencia para entonces permitir pruebas que normalmente sería sujeta a contrainterrogatorio, pero tienen que probar que fue, y eso ha ocurrido por ejemplo con asesinatos. Se prueba que el acusado asesinó al testigo y el fiscalía lo descubre, lo establece y el tribunal le confisca el derecho a que esté presente el testigo. Yo quiero traer un punto, ¿verdad?, que creo que mencionó Silmari, el hecho de que sea menor, para estar claro, el hecho de que el testigo sea menor, no tiene ninguna salvaguarda, ninguna oportunidad de negarse y que no enfrente algo legal, ¿verdad? ¿Alguna consecuencia legal? Los mecanismos legales son los mismos, lo que pasa es lo mismo que sea menor. Si cometiera delito sería una falta. Pero para que el público entienda también, casi siempre o generalmente las vistas de necesidad se utilizan cuando son menores de edad que son víctimas particularmente de delitos de agresión sexual. Este caso tiene una nueva vertiente que es una testigo del Ministerio Público. Por lo general, y yo vi casos por circuito cerrado como juez, yo los que vi fue menores que habían sido, ¿verdad?, agredidos sexualmente, y ante la figura de este familiar adulto en sala, intimidante, pues se veía por circuito cerrado. Exacto, que en este caso, pues por como hemos analizado la cosa, terminará testificando posiblemente en circuito cerrado, si es que hubo una amenaza, no, tenemos que ver cómo fue citada, porque nosotros los abogados vamos a decir, la citaron de manera oficial, fue de boca o no, para pedir el auxilio del tribunal, porque entonces no está sujeta a responder si no fue citada correctamente, si no le entregaron la citación, si no fue personal. Si ella no fue citada, el fiscal lo que va a decirle, tribunal, ayúdame a citarla. Si la citan correctamente y no comparece, ahí se expone al desacato. Bueno, licenciados, gracias. Gracias por la conversación y obviamente por el análisis de este caso. El 4 de diciembre está pautada la vista, así que estaremos dándole seguimiento al asunto. Pasamos de inmediato con Kimberly. Laisa, yo no sé qué va a suceder porque la Fortaleza no se queda callada y reacciona a expresiones de la subsecretaria de Estado. Ya está aquí la licenciada Anabel Torres Colbert con unos detalles que usted no se puede perder y sobre todo con una descarga sobre el tema que va a estar bien caliente. Además, ya no podrán estar por la libre. El Senado aprueba una medida para regular los alquileres a corto plazo. ¿De qué se trata? Le decimos en solo minutos. ¿Y qué pasará con las recolectas en las luces? Hoy entramos en materia y vamos a contestar precisamente esa duda. Te traje la trulla tuya, te traje la trulla tuya, con cariño y sabrosura. A través de su asesor legislativo, la Fortaleza reaccionó a las expresiones de la subsecretaria de Estado y primera dama de Bayamón, donde dejaba entrever en las redes sociales que había un ambiente un poco tenso en el gabinete de la gobernadora. Veamos lo que dijeron. Acabo de repetir, un derecho a libertad de expresión que tiene la subsecretaria, fue parte y es parte del equipo de trabajo de la señora gobernadora y claramente quien mejor le puede contestar eso es ella. Nosotros le hemos dado el espacio, ha seguido trabajando dentro del Departamento de Estado, la secretaria de Estado la ha mantenido en la posición que tuvo y de hecho le agradecemos el excelente trabajo que ella hizo. Aquí en Fortaleza yo no he sentido ninguna fricción. Bueno, y sobre este tema hay que ir directo al punto con la licenciada Anabel Torres Colbert. Anabel. Mira, esto es un suceso que llevaba corriendo, ¿verdad?, varios días, porque primero hubo el post, después no se había entrevistado a la subsecretaria y finalmente pues Fortaleza hoy reacciona. Yo creo que aquí lo importante es la gobernadora poder proyectar y sobre todo después de los últimos meses donde incluso el equipo de Fortaleza admitió que debía hacer unos cambios y que tenía que mejorar la comunicación pública y todo lo que va rodeado al mensaje de lo que está pasando en el Ejecutivo, poder dar esa impresión de que no hay un desorden en la casa. Y aquí no podemos olvidar que un post de esa manera no pasa por casualidad, sobre todo porque no es una novata, es una persona que además es muy cercana a la gobernadora, no solamente por derecho propio, porque trabajó con ella, porque incluso está en el Departamento de Estado, sino también porque es la esposa del alcalde de Bayamón, que ha sido otro de los aliados grandes de la gobernadora, que cuando no tenía aliados la gobernadora en las primarias contra Pedro Pierluisi, esta era de las pocas personas que estaban allí con ella. Y pues claramente deja muchas dudas de qué es lo que está pasando, que al final puede ser una cosa de un malentendido, pero
el asunto de cómo se maneja en Fortaleza me parece que va a ser lo más importante. Y fíjate que un poco que se contradice lo que dice el asesor de Asuntos Legislativos, porque dice que no conoce que esté pasando nada, pero que le ha dado el espacio. ¿Por qué le ha dado el espacio si no pasa nada? Y de otra parte, que me parece que para un gobierno volver a ganar legitimidad, credibilidad y tratar de alguna forma levantarse, tiene que hablar con honestidad. Miren, en los trabajos pasan problemas y hay diferencias, pero el obviar como que no se sabe qué está pasando me parece que no ayuda a la credibilidad, porque claramente algo está pasando y por eso se tomó la libertad de poner ese post, ya sea porque dijo algo y no le hicieron caso y porque quiere llamar a la alerta de que hay un problema. Y eso para un gobierno, y sobre todo cuando se trata de una persona que es aliada a la gobernadora, siempre crea problemas si no se maneja adecuadamente. Ya veremos si hay algún tipo de expresión de la subsecretaria o si de momento la vemos que se mueve de lugar, y ahí entonces empiezan a entender el porqué del post, de cuándo lo hizo y por qué lo hizo. Están contando los días al parecer, pero Anabel, vamos de inmediato con nuestro panel político para analizar todo esto pues, que está sucediendo en Fortaleza. Carlos Chali Delgado, exalcalde de Isabela, también Javier Jiménez, exalcalde de San Sebastián, y Jorge Santini, secretario general del PNP y exalcalde de San Juan. Saludos a los tres y gracias por estar acá. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Charlie, hay una situación complicada en Fortaleza porque Narel va a las redes sociales a desahogarse. Parece que allí internamente no la escucharon. Sin duda, ¿verdad? Uno puede ver que esto no solamente son síntomas, son ya los efectos que estamos viendo de un gobierno que desde que comenzó ha tenido serios problemas de comunicación interna, de cohesión de sus funcionarios en todos los niveles, y obviamente pues el efecto que esto está teniendo ya y que llega a Fortaleza, pues me parece que comienza a llamar y a tocar la puerta de la gobernadora para que se dé atención directa a estos asuntos. ¿Por qué? Porque al final y al cabo, cuando suceden cosas como esta, que no hay comunicación efectiva, quien paga las consecuencias es el pueblo. Y eso, obviamente, lo hemos estado viendo desde el inicio de este cuatrenio. Jorge, ¿el PNP tiene información sobre esto? No, mira, más allá de lo que ha salido. Yo soy secretario general del partido. Yo conozco muy bien a la subsecretaria. Creo que es una persona sumamente seria, una excelente profesional. Sí, me consta que está cerca de la gobernadora. El otro día estaban en Guayama inaugurando un centro de multiservicios. Ella está en la posición, ella está ejerciendo su posición y cumpliendo con sus deberes. Yo no sé si hay un malentendido, si ha pasado algo, como dijo Anabel, con alguien y ella quiere haber expresado una molestia. Libertad de hacerlo tiene. Podríamos tratar de mandar a decirle cállate la boca y no digas nada. Yo no creo, yo creo que es una persona sumamente seria. Si hay alguna molestia, como dijo el ayudante de Asuntos Legislativos, quizás si es que ella va a hacer alguna expresión adicional, la mejor para hacerle es ella. Pero yo no creo, querer especular para atar esto al hecho de que esto es un desastre o no es un desastre. Ella puede haber tenido una situación. Yo la conozco como una persona altamente moral, profesional y seria, al igual que su esposo, aliados de la gobernadora. Pero ¿a usted le sorprendió ese post? A mí no me sorprendió. ¿Por qué no le sorprendió? No, porque creo que los seres humanos, por alguna situación u otra, podemos reaccionar de una u otra manera. Pero ¿sabía lo que iba a tener, el alcance que iba a tener ese post? Bueno, pues no sé, yo no sé, eso está en la mente de ella, pero sí, yo no le voy a poner más etiquetas al pote de la que le quepa. ¿Usted la llamó? Porque es que a mí, no, usted dice que la conoce bien, ¿no? No, sí la conozco bien, pero no la llamé, no. Yo creo que ella, si ella ha hecho esa expresión y puso el post, pues ella podría explicarlo. Yo creo que ella es una excelente profesional y su trabajo lo está realizando. Si hay algo que le aqueja, me imagino que lo planteará en los foros pertinentes. Se tomó unos 2 minutos hablando de sus cualidades y todo, y de la Secretaría de Estado, ¿qué dice? Digo, esto se refería a la esposa del alcalde, ¿correcto? Bueno, yo creo que es una persona... Porque esto es la otra parte. Es una persona excelente. Lo que pasa es que yo no sé si el post que ella está poniendo se refiere o no a algo con la Secretaría de Estado, a la que también conozco, que es una persona sumamente seria. Donde ella trabaja el Departamento de Estado. Claramente que tiene que tomar una decisión para trabajar en un lugar donde tenga paz. Y si ella trabaja en el Departamento de Estado, es contra Rosa Cheli. Pues entonces habrá que preguntarle a ella, porque si alguien yo conozco como una persona... Sí. Pacífica en su manera de actuar y en su demeanor, como decimos los abogados, es la Secretaría de Estado, pero si hay algo, una diferencia que ha creado alguna roncha, pues la tienen que discutir. Pero mi pregunta, Santini, es si esto no es no es un síntoma, ¿verdad? O una señal de lo que ocurre alrededor. Porque cuando una persona que usted dice que trabajó 8 años con Jennifer González, que puede coger el teléfono
y decirle, mira, estoy bien incómoda, no estoy en paz. Acude a las redes a desahogarse. Es muy posible que el resto de la gente que estaba con ella se sienta igual. O sea, el núcleo del PNP, de la gente de las agencias, esa gente está igual de molesta. Bueno, está igual de no pasa. Según lo que he podido ver, no es grupal, ni una expresión grupal, es de ella, es particular, es singular. Pues quizás, como dijo el pero puede ser el sentir de otros. No sé, en todos los gobiernos hay gente que está molesta, menos molesta, o contenta, o más contento, menos contento. Yo no voy a especular en eso, yo tengo una excelente relación con ellos, me podré comunicar y hablar con ellas, no lo hice porque entendí que no tenía que hacerlo, y si es algo que tiene que ver con su ambiente de trabajo, con alguna situación, quien mejor lo puede explicar es ella, pero yo no puedo darle una connotación a esto diferente a esa, ni voy a crear una tormenta en un vaso de agua. Si hay algo que discutir, lo discutirá. Si lo entiende adecuado, es un asunto de ella. Yo pensando en la cosa política, y para hacer un comentario, no debe la gobernadora, que ha tenido ya varios tropiezos y que incluso entiende que debe proyectar y mejorar, manejar la crisis y tomar la ofensiva del tema para que no siga la especulación, es que yo ahora mismo, llamar por teléfono, te sientes incómoda y de fortaleza decir, mire, ya yo la llamé, pues ya la entendí y manejé el tema. El que habló fue el secretario de Asuntos Legislativos, o el ayudante, el asesor en Asuntos Legislativos. Yo no sé si la gobernadora la ha llamado o la va a llamar o ha hablado con ella o se ha comunicado de alguna manera, eso no lo sé, así que no te puedo decir, sería una especulación. Javier Jiménez, ¿cómo se ha manejado esto? Si es que se ha manejado de alguna manera. Mira, dentro de las diferentes administraciones a través de la historia de Puerto Rico han pasado situaciones muy similares a las que vemos hoy, ¿verdad? De personas muy allegadas al gobernador de turno que tienen un malestar, no pueden comunicarlo adecuadamente a través de las estructuras gubernamentales y lo expresan públicamente. Ahora sí, ¿existe un problema de comunicación? Sí existe un problema de comunicación porque una persona tan allegada a la gobernadora, que fue parte de la oficina de la comisionada residente, cuando Jennifer era la comisionada residente, hace estas expresiones en forma pública, y cuando la hace en forma pública sabe el impacto que va a tener. Pues definitivamente hay un problema de comunicación que la gobernadora y su equipo de trabajo tienen que atender. Pero que sea algo nuevo, aislado, pues no, pero sí tienen un problema de comunicación referente a personas que de una forma u otra son esenciales, han sido esenciales en su campaña. Digo, estas cosas no se quedan, no salen del vacío. O sea, aquí hubo una primaria dentro del PNP recia, donde una comisionada reta a un gobernador de su propio partido, y obviamente lo que uno escucha constantemente de personas en oficinas, en municipios, en distritos, es que hay molestia dentro del gobierno y hay ronchas que se siguen levantando que nacieron desde esa primaria, y lo que viene a afectar es la efectividad del gobierno. Pero eso es otra cosa, Por eso, pero es que estas son las consecuencias. Esos marullos llevan a lo que tú estás hablando son las dos tribus que hay del PNP en las diferentes agencias de gobierno. Pero en este caso quizás es peor porque es la misma tribu. Porque ¿cómo? Es peor porque es la misma tribu. Ella, su esposo, Rosacheli, secretaria de Estado, Jennifer, han sido el mismo equipo. Pues lo mejor es escuchar de ella. Peor aún. Que puede ser lo que esté pasando en su caso, si esa expresión refleja una molestia de ella, pues lo discutirán, y yo me imagino que la gobernadora, que me consta su relación y la simpatía mutua de ella, lo discutirán. Yo no creo que deba pasar de ahí. Bueno, compañeros, los invito a que se queden. Vamos a estar luego de la pausa entrando en otro tema. Perdimos 3 vidas, ¿verdad? Con una colecta en un municipio, también por la negligencia de un conductor que iba a exceso de velocidad. Pero ¿qué? Ustedes fueron alcaldes a nivel municipal, ¿qué se puede hacer para atender este asunto y que hayan consecuencias? El utilizar a menores para pedir dinero en las luces. Sobre ese tema vamos a estar hablando luego de la pausa. Antes pasamos con Kimberly. Gracias, Laisa. Usted tiene un alquiler a corto plazo, prepárese porque tenemos información que podría cambiar las reglas del juego para los Airbnbs en la isla. Venimos con eso al volver. Bueno, amigos, regresamos con nuestro panel de exalcaldes. Esta vez vamos a analizar, ¿verdad?, la participación o qué pueden hacer los municipios para controlar las colectas que se hacen en las intersecciones y mucho más cuando se utilizan a menores. Hay una ley, la ley 57 de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, puede imponer multas y penalidades a ciudadanos que hagan colectas en las vías sin permiso
y peor aún con menores. Cuando ustedes fueron alcaldes, ¿tuvieron que atender a situaciones como estas? Sin duda alguna, y experiencias variadas. O sea, tienes a veces equipos deportivos con sus padres en medio de las luces, tienes deambulantes. En una ocasión tuve personas que se dedicaban supuestamente recogiendo para una causa y era para su bolsillo. Exacto, también pasa. Y enfermedades que no existían. Así que hemos visto de todo. Y ciertamente uno trata de hacer valer la ley. En el caso de deambulantes, pues obviamente es mucho más fácil para tú poderlos remover, buscarles alternativas. Pero ya en los asuntos de equipos deportivos, pues a veces venían a los municipios a tratar de pedir permiso y en carreteras estatales no tenemos la jurisdicción. Siempre se le advierte la peligrosidad que existe detrás de todo esto, pero siempre se insiste en quererlo hacer. Así que yo creo que las consecuencias de esto, pues bueno, las hemos visto en todos estos años y lo que hemos visto recientemente. Así que no es un problema muy fácil para los alcaldes poderlos manejar. Sí, obviamente, como todo, lo más cercano a la gente de los asuntos como estos son los municipios, claro. Son los alcaldes. Las policías municipales hacen su trabajo y hacen valer la ley, pero ciertamente es un problema continuo. Y en este caso particular de Canóvanas se levanta también el issue de que aparente y alegadamente el municipio sabía de las colectas que se hacían en esta intersección en particular, una intersección donde los carros van a una velocidad, quizás no van a 15 millas, ya sabemos que van el límite de velocidad es alto, ¿verdad? Bueno, una de las cosas que hay que hacer es, en el caso nuestro, cuando nosotros éramos alcaldes, una de las cosas que hicimos nosotros fue regular esto. Número uno, que en vez de que hubieran varias colectas durante el mes, solamente nosotros canalizamos que pudiera haber una por mes en un área donde el tránsito era suave, que no era un tránsito así de exceso de velocidad. Exacto, pesado. Lo otro que nosotros requeríamos era que no hubiera menor pidiendo en la carretera. Igualmente, si habían personas que eran deambulantes adictos, nosotros interveníamos con ellos y entonces canalizábamos junto con el tribunal algún programa de desvío para que esa persona pudiera levantarse y nosotros, si se rehabilitaba, pues le dábamos trabajo. Así que se puede hacer muchas cosas, pero sí hay que regular el que en vías que haya tránsito excesivo, ¿verdad? Tránsito alto, pues no pueden estar y menores no deben estar. ¿Y en San Juan? Yo opino que lo ideal, y te voy a decir por qué, aunque entiendo muy bien lo que dice Javier, es prohibirlo. Te digo por qué. Porque, por ejemplo, si hay un protocolo para dar permisos en calles, lo de los municipios es cierto, uno puede apretar un poco en las calles municipales, en las estatales tenemos otro problema, incluyendo con la jurisdicción de los policías municipales versus los estatales. Pero por más protocolo que haya, aunque sea una carretera de menor velocidad, municipal o estatal, pues tú das permiso, está la persona haciendo colecta y eso no priva de que alguien venga borracho, drogado o a exceso de velocidad o le dé un ataque cardíaco o un padecimiento de salud o se duerma como aparentemente alega este muchacho porque creo que dio 0 alcohol y te llevas por el medio 1, 2 o 3 personas. Me parece que y uno entiende la necesidad, la seria, no la de los casos que piden para ellos. Uno ve unos cartelones a veces que tú los des y te dan ganas de parar, parquear el carro, estacionarte y llorar con él, pero pueden ser ciertos o falsos, pero mientras estén en una calle donde se supone que no estén, con niños o sin niños, es un peligro. Y lo de los niños debe prohibirse de inmediato. Lo demás se debe también prohibir porque es que ni ustedes, ni yo, ni los gobiernos, ni la policía va a controlar que llegue un carro, como pasó en ese que estamos mencionando hoy, y se lleve por el medio. El permiso no es un escudo. El problema aquí es que rápido sacan celulares y gobierno, abusadores. El de la joven que vendía jugos con la bebé. En Calle con la bebé, en la calle. Y grabaron un video y la gente se fue con ella y pues el peligro que corre ella y la niña importa poco. Pero hay un propósito de seguridad en esos casos y el gobierno tiene que ejercer en ese caso que es de protección y aún más cuando son menores. Bastante candela dio esa después de los jugos y de los nenes y de la fruta. Sí, fue un caso mucha candela dio, que se discutió en las redes sociales. Eso es otra cosa, pero ciertamente no hay manera, si están en la calle pidiendo, con niños o sin niños, cuando los carros... Tú ves de momento y pidiendo o vendiendo cosas también. Te venden aguacates, te venden galletitas y polvorones. Tú no estás exento de que alguien venga
y se lo lleve por medio. Gracias a los tres, lamentable por demás lo que acaba de pasar y ojalá que también los municipios ejerzan presión en este aspecto. Bueno amigos, en otros temas, Jugando Pelota Dura llegó hasta una actividad de AMSCA donde ofrecían talleres para que nuestros jóvenes se conviertan en líderes dentro de sus comunidades. Vamos a conocerlos. Margarita Ponte con el siguiente reportaje. ¿Cuántas veces usted y yo hemos pensado que la juventud se nos va como el agua entre las manos, que quizás no tienen claro su norte? Pues qué equivocados estamos. Confirmé que hay estudiantes de escuelas públicas y privadas entrenándose en talleres para ser líderes en sus comunidades mediante la creación de coaliciones. La iniciativa es de AMSCA. Me preocupa el uso de alcohol, la velocidad y que los caballos siempre están en medio de la carretera. Sí. Y me gustaría, como líder, ayudar a la comunidad, también como ella, hablar con el alcalde, pues ayudar a la gente a tomar menos, ¿cómo se llama? Las tiendas que cierren más temprano. Los negocios que cierren más temprano. En verdad, con todo lo que me han dado hoy, me han dado consejos, me han dado confianza en todo lo que he escuchado. Los estamos capacitando para ser líderes. Nosotros lo que estamos haciendo es empoderando a la juventud para que puedan ser los próximos líderes de nuestro país, que tengan la sensibilidad, que puedan estar educados, que sepan lo que es la prevención, que sepan decir stop o no, no quiero. Y sabrían, de acuerdo a estos talleres que se les dan, ¿tendrían ya ustedes más herramientas para quizás enfrentar todo esto? Sí. O sea, que vale la pena. Sí. Jugando Pelota Dura apuesta a ustedes. Claro que sí, apuesto a nuestra juventud. Bueno, usted tiene un alquiler a corto plazo, prepárese porque tenemos información. Mire, podrían estar cambiando las reglas del juego para los Airbnbs aquí en la isla. Venimos con todos los detalles al volver. Traje la trulla tuya, te traje la trulla tuya, con cariño. Seguimos jugando pelota dura. En la pasada sesión, el Senado presentó una medida para regular los alquileres a corto plazo, esto con el fin de allegar fondos a los municipios. Veamos el siguiente reportaje. En Puerto Rico, los alquileres a corto plazo son cada vez más deseados y populares por su accesibilidad, flexibilidad y por ofrecer experiencias únicas que muchos hoteles no pueden igualar, pero se prestan para mucho. Y ahora, el Senado ha dado un paso importante, aprobar el proyecto 238 para regular estas operaciones bajo un nuevo marco legal. La ley busca proteger la calidad de vida de los residentes al tiempo que permite que el turismo siga creciendo de forma responsable. ¿Qué propone el proyecto? Registro municipal obligatorio. Todos los anfitriones en la isla deberán registrarse en su municipio local entregando información fiscal, permisos y capacidad de alojamiento. Además, se crea una licencia uniforme, un sistema estandarizado de licencias anuales para alojamientos de corto plazo que tendrá como requisito los certificados del CRIM, todos los permisos locales, catastro, información del operador y capacidad de ocupación. También distribuye el impuesto de hospedaje Room Tax. Actualmente es de 7% y con este proyecto ese gravamen se mantiene, pero 1% será transferido directamente a los municipios para cubrir costos por el impacto turístico. Hablamos de seguridad, basura, alumbrado y servicios esenciales. La medida también respeta las reglas internas de condominios y urbanizaciones que prohíben o limiten este tipo de alquileres y por primera vez los municipios tendrán herramientas reales para fiscalizar y evitar la evasión contributiva. ¿Será este el primer paso hacia un modelo más justo y ordenado? Bueno, y analizamos este tema de inmediato con la senadora del PNP, Nitza Morán, y también René Acosta, presidente de Independent Vacation Rentals Association of Puerto Rico. Gracias a ambos por estar acá. Gracias por la invitación. Esto fue aprobado en el Senado, pero aún no discutido en la Cámara. No obstante, cerrando sesión, este proyecto del Senado 38, que soy autora de la medida, con la autoría de dos senadoras, una del Partido Popular, Ada Álvarez Conde, y de Wandy Soto Tolentino, se dio paso
plazo a esta medida, ¿verdad? Estuve en observación, estuve en una evaluación desde enero, yo radiqué esta medida a base de 3 proyectos que se dieron en el 2022. Yo hablo alusión a esto porque se había discutido en su número de ocasiones, mas sin embargo no se ha podido reglamentar esta industria que ha dejado millones de dólares en Puerto Rico. ¿Qué trae este proyecto? Como vimos en el anuncio, es que por fin vamos a tener un registro uniformado y vamos a poder identificar cuáles son los alojamientos a corto plazo que aún no están dentro del registro de la compañía de turismo y poder detectar aquellos que están evadiendo una contribución, porque lo han hecho ya por unos mercados alternos que no son las plataformas normales como Airbnb, VRBO, Spirit y todas las demás, que son sobre 15 plataformas digitales que existen, más sin embargo se han estado moviéndose a un mercado negro, diríamos, para anunciarse en redes sociales y todo lo demás, más sin embargo no depositan el arbitrio del 7% en la compañía de turismo. Además se pide un 1% para las arcas del municipio. En este caso lo que mantuvimos el mismo arbitrio, lo que vamos a hacer es la distribución. De ese 7%, como hicimos con el IBU, el 6% se queda en la compañía de turismo y el 1% a los municipios, que básicamente son los que están dándole servicio a esta industria, igual donde están localizados esto no es nuevo, los hoteles, los paradores y los moteles, esto es una industria que ya está corriendo, lo que es que estamos registrando pero no limitando, esto no limita la cantidad de alquileres a corto plazo. Y tiene que cumplir con este sistema, igualmente los alojamientos a corto plazo que se comportan de la misma manera. Más bien los hoteles y los paradores y los moteles tienen más restricciones aún porque no le estamos garantizando a nuestros huéspedes seguridad en estos alojamientos a corto plazo. Los requisitos no son los mismos, no hay detectores de humo, no hay screen, o sea, no hay una seguridad interna, así que con esto volvemos a lo mismo. Vamos a registrar y creamos una competencia leal. Señora Acosta, una pregunta. ¿Usted está de acuerdo con este proyecto? ¿Entiende que es beneficioso? Sí, primero que quería aclarar que soy copresidente de Viva Puerto Rico Short Term Rental Alliance. Perfecto, gracias. Para récord. Mira, nosotros creemos en Viva y que representamos el segmento de los dueños y operadores en Puerto Rico, puertorriqueños. No, Airbnb es una plataforma, acuérdense, Short Term Rental, es gente de carne y hueso, no es una compañía americana que está afuera. Estamos aquí, los representamos. Nosotros vimos el proyecto y es un proyecto, lo vemos como un buen comienzo y porque es como el proyecto que estaba hablando la senadora antes que se trabajó en el 2022, que es un proyecto estatal. Nosotros no queremos proyectos municipales, porque muchos proyectos municipales lo que va a hacer es complicar el negocio. Y este proyecto, pues, como es un proyecto estatal y quiere unificar, pues por ahí va bien. Le faltan una serie de cosas que estaba hablando también con la senadora. Nosotros, si hubiésemos estado presentes en las vistas, lo hubiésemos dicho, dimos nuestra ponencia y básicamente lo que entendemos es que sigue siendo, aunque sigue unificando, porque coge una manera de registrarse, una manera de licencia y se la da a los 78 municipios, ¿ok? Pero siguen siendo los 78 municipios donde tienes que ir a registrarte. Cuando ya tú tienes una compañía que es la Puerto Rico Tourism Company, la compañía de turismo de Puerto Rico, que viene haciendo esto desde el 2015, 2000, por ahí para allá, y ha hecho esto. Ellos son los que registran, ellos son los que deben de hacer las licencias, esos son los que vienen a hacer. O sea, que no deberían registrarse en cada municipio, sino sencillamente a través de la oficina. Pues seguro de que no, si ya tú tienes una entidad que lo está haciendo, que puedes decir que le faltan coger unos cuantos más que no están, pues vamos a llevarle los recursos para que puedan hacer eso. Pero ¿por qué tú quieres cambiar todas las reglas de juego, complicarle la vida a una gente que lo que quieren hacer es ganarse el dinero y trabajar esto en turismo? El turismo es lo más importante que tiene Puerto Rico, ahora mismo lo dice todo el mundo. ¿Es posible regularlo y controlarlo definitivamente? Porque hay páginas en Facebook de supuestas rentas de Airbnbs que son fuera de plataforma. Ahí es que me proyectó, ¿verdad? Y con mucho respeto. Ahora mismo, cuando tú vas a sacar un permiso de uso, se da bajo una plataforma dentro de los 78 municipios. Donde usted vaya a poner el negocio, usted saca su permiso de uso. No es un permiso de uso universal como se utilizaba anteriormente. Por ende, no es una complicación porque ya existe la plataforma. Ya esto se hace, ya se hace negocio en Puerto Rico. Lo importante es que con esto también detectamos a aquellas personas que no están pagando el arbitrio y están evadiendo la contribución a muebles. Pero mi pregunta es, y lo trajo a colación René, ¿por qué no se invitó a vistas públicas? Se hizo vistas públicas. ¿Y por qué no se
invitaron? Bueno, en ese aspecto parece que la compañía no se enteró porque hasta la misma plataforma Airbnb envió su memoria y se excusó de la vista pública, así que... Pero hubo testimonios en vista pública. Sí, estuvo la compañía y nosotros, yo le dije a la senadora, nosotros mandamos nuestra ponencia. Fue bien abierto, bien abierto. De hecho, se acogieron todos los memoriales del 2022, se acogieron parte de, ¿verdad?, del proyecto, se estudiaron para poder, ¿verdad?, hacer las vistas públicas, hacer las preguntas pertinentes. Todos vinieron a favor. Es un buen paso para poder entonces fiscalizar una industria que está dejando millones de dólares y, como dice Denise, hay muchas plataformas que están fuera de la visibilidad de la compañía de turismo, que para sorpresa mía y para los senadores que estábamos allí dijo que ellos se convertían en recaudador y no en fiscalizador. Por eso es que entra aquí el ente del municipio, que son los primeros que saben dónde están ubicados estos alojamientos a corto plazo y básicamente son los que le prestan el servicio de seguridad, recogido de basura y todo. Que yo no creo, porque hablo con ellos, yo no creo que Airbnb apoya el proyecto, apoya que es un buen comienzo, pero no apoya el comienzo como está. Y de las cosas más importantes, para poder cobrarle a todas estas otras plataformas, porque eso el proyecto no dice nada sobre ni Booking.com, no habla de las plataformas. Si tú habla de plataformas digitales. Sí, pero para la manera de, en este momento, como el 90% de todo el mundo que está en una plataforma, o está en Airbnb, en Vrbo o en Join. That's it. El resto están en Booking.com. Si tú quieres cobrar eso que nosotros lo hemos cuantificado, estamos hablando de como entre 3 a 5 millones de dólares adicionales, que tú tienes que coger esa plataforma y ponerla. Por favor, se nos acaba el tiempo y quiero hacer una pregunta, por favor. Acosta, usted nos había dicho en el verano en Noti1 que estaba viendo un comportamiento de personas de Airbnb regresando a alquileres a largo plazo. Correcto. ¿Ese comportamiento se ha mantenido? Mira, lo que estamos viendo es un enfriamiento un poquito del mercado, porque había crecido tanto después de la pandemia que es lógico que mucha gente que se entró al negocio creyendo que esto era bien fácil, se dio cuenta que ahora tienes que trabajarlo un poco más. Ya la competencia es más grande, tienes que hacer esto, tienes que trabajar tu Airbnb o tu VRBO o tu casa. Tienes que tener posiblemente alguien que te la maneje. Una serie de cosas que no pasaban al principio. Y en ese sentido estamos viendo un poquito la cantidad de unidades más o menos flatear, pero sigue la demanda sigue bien caliente, los revenues siguen, todos los números de turismo están rompiendo récord todo el tiempo. Sí, es una opción ahora, pues decir, pues me voy a largo plazo, y si me lo hacen más difícil, me voy más rápido. Y entonces, pues ahora no estoy disponible para el turismo. No puede ser difícil cuando uno quiere fiscalizar una industria, que hay una evasión contributiva y lo que puede contribuir esto es al fisco. Además, estamos mirando esto seriamente porque... de la evasión contributiva, eso es algo que sigue sonando aquí y no hay ninguna evidencia de nada. Aquí, como tú utilizas la propiedad. La propiedad compartida es la que usted utiliza, es su hogar y tiene un apartamento. La no compartida es una segunda propiedad y la mueble son aquellos como glamping, botes y etcétera. Esa propiedad exenta que tiene aquella persona está generando unos ingresos que deberían estar reportando. Los hoteles tienen exenciones. Los hoteles tienen muchas exenciones. Por el alto volumen. Compañeros, se me agota el tiempo. Se me agota el tiempo definitivamente. Y lo quieren entonces básicamente parar o quitar un poquito. El tema es definitivamente que continuar con la discusión y se debe continuar con la discusión una vez llegue, se discuta en la Cámara. Bueno, pasamos de inmediato con Kimberly, que viene con un invitado especial. Kimberly. Margarita, ya dos veces. Aquí estamos, mira, un chorrito de agua fresca. Ya está aquí en el estudio el solero de la juventud, Víctor Manuel, con un importante mensaje que, mire, nos va a poner a todos a gozar en esta Navidad. La trulla tuya, te traje la trulla tuya, con cariño y sabroso. Bueno, él asegura que la parranda es suya o es mía, no sé. Víctor Manuel, el sonero de la juventud, con nosotros. Saludos, Víctor. Gracias por permitirme estar aquí como siempre y gracias por recibirme y cambiar un poco los temas, ¿verdad? Ya un poquito de alegría en Navidad. Por favor. Y la parranda es mía, cuéntame. La parranda es mía, es el nuevo EP, son 6 canciones navideñas dedicadas a las trullas, a los holgorios, a lo que nosotros sabemos disfrutar. Y esta producción tiene un especial que se va a estar transmitiendo este domingo 30, aquí va a ser a las 8 de la noche que se va a transmitir por aquí por el canal y vamos a estar simultáneamente a las 6 de la tarde, ustedes pueden ir, los que quieran ir al distrito T-Mobile, vamos a estar presentando en pantalla gigante el especial y vamos a tener muchas experiencias allí porque vamos a estar dándole a la gente pasteles, coquitos, vamos a disfrutar, vamos a hacer el karaoke más grande que se haya hecho navideño y hasta estas gorritas que son de Navidad. Te iba a preguntar por la gorrita. Tenemos una colaboración con Match
Shock y esta gorrita las vamos a estar pendientes. Está la edición Coquito, está la edición Pitorro y la edición Lechón Asado. Así que tenemos un sinnúmero de cosas pasando y el tema PR en Navidad, que es el tema que de verdad está gustando muchísimo, está sonando insistentemente y se adelantó un poco. Este tema yo lo repartí prácticamente el 21 de octubre y la gente lo agarró y lo empezó a sonar inmediatamente. Así que estamos bien contentos y esperamos que esto va a ser una Navidad bien de mucha música, porque hay muchos compañeros, aparte de Víctor Manuel, que están tirando buena música y es bueno porque eso es lo que nos identifica a nosotros. Y eso es lo que hace falta. Así que este domingo, a través de los canales, a través de aquí a las 8 de la noche, pero si usted está jangueando y quiere irse con la familia al distrito T-Mobile, está allí y lo ve en pantalla gigante, yo voy a estar allí compartiendo. Hice una edición, porque tú sabes que me los piden, o sea, mi tía me la estaba pidiendo, decidí. Que lo vamos a tener así en el... Mira, ella dice, mira, ya ustedes no sacan CD. Yo pues le voy a hacer unos CD también para que la gente los tenga. Me gusta la gorrita, me gusta el invento del distrito y obviamente la música de Víctor Manuel, que llega la Navidad y hay que escucharla. Ojalá. Cántame alguito de esa PR. Así, dice, todo es diferente cuando llega Navidad. Es época de fiesta, de alegría y felicidad. Para la gente le gusta. PR es trulla, PR